Bendiciones y muy buenos días en esta mañana. Que el Señor bendiga su entrada, su salir, su despertar, su dormir, y que cada día la mano de Dios esté sobre su vida. Les saludamos desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja. Quien le habla, el pastor José Luis Ardila. Es una bendición poder seguir compartiendo cada día una porción de la palabra. En esta mañana me gustaría poder hablar con el título del viejo hombre. Esa vieja naturaleza que todos tenemos, esa parte caída que no nos deja avanzar, esa parte caída que quiere venir constantemente a provocar en nosotros una parálisis para impedir que lleguemos al propósito de Dios. Dice la Escritura en Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, noten una cosa, está hablando de tu pasado, no está hablando de tu presente, no está hablando de tu futuro, está hablando de lo que tú y yo éramos antes. En la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí vemos esas vestiduras de las cuales nos tenemos que despojar, esas vestiduras de engaño, esas vestiduras de soberbia, de independencia. Muchas veces a causa de este pecado original, a causa de esa caída del principio del primer hombre, de la primera mujer, nosotros hemos hecho exactamente lo que el enemigo intentó provocar, y fue poner independencia en la vida de los hombres contra Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad que es independiente de Dios, una sociedad que no quiere tener a Dios en cuenta para sus decisiones, pero que luego, cuando fracasan, cuando fallan, cuando las cosas no salen como ellos piensan que deberían haber salido, culpan a Dios, a un Dios al cual nunca tuvieron en cuenta para tomar esa decisión. ¿Cuál fue el plan original de Dios? Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y la Biblia nos dice que lo creó para enseñorear sobre la creación. Le dio dominio, le dio señorío y le dio autoridad. También el Señor lo hizo corona suya. Lo coronó de gloria y de honra, eso dice la Escritura, y toda la creación la puso bajo sus pies. El hombre estaba en un lugar de privilegio, de señorío. Él tenía el poder y la autoridad sobre toda la creación. Eso lo dice el libro de Génesis en el capítulo 1, en los versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que él señoree sobre todo las aves del cielo, los peces del mar, las bestias de los campos y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre, a la imagen de él los creó. Es impresionante porque ahí en capítulo 1, en el versículo 27, dice que Dios nos creó. Pero si luego sigues avanzando en el capítulo 2, en el versículo 7, y dice: y Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dense cuenta, lo creó y le dio una asignación, y luego lo formó y lo puso en el huerto, lo puso en el propósito, lo puso en el diseño. El problema de muchos hombres hoy en día es que solamente han sido creados, pero no son formados. Y tú y yo debemos dejarnos formar. ¿Y qué me va a formar sino la palabra? ¿Qué me va a formar sino el tiempo que yo aparto para estudiar la palabra, para tener un encuentro con Dios por medio de su Santo Espíritu? Ese tiempo en el cual yo me voy despojando de esa vieja naturaleza, porque es una acción diaria. Esto no es una acción de una vez, no es una acción producto de una oración, simplemente no. Es una acción cada día, es una actitud cada día, cada mañana. Levantarme con el deseo de despojarme de lo viejo, esa vieja naturaleza, esa ropa sucia y contaminada que está en mí. El hombre cometió un pecado de traición. Dios le entregó al hombre toda la autoridad. El hombre tenía dominio sobre todo y era la imagen y semejanza en la tierra del Dios vivo y del Dios eterno. Pero el hombre traicionó a Dios.
entregándole a Satanás de una manera deliberada lo que Dios le había confiado. Eso dice la Escritura, que ellos fueron tentados, llevados por medio de manipulación y de mentiras para caer en las redes de Satanás. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la manipulación forma parte de esa vieja naturaleza. El manipular, la Biblia lo llama como hechicería, brujería. El hombre tomó del fruto y comió cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Y esta mujer en el huerto del Edén, después de tomar del fruto, le dio a su marido que estaba a su lado. Y en ese momento el hombre perdió toda esa autoridad que había recibido, toda esa semejanza de Dios. Dejó de ser semejante a Dios a causa del pecado, porque no puedes decir que eres semejante a Dios si estás viviendo una vida en esa naturaleza caída. Porque cuando tú te redimes por medio de aceptar a Cristo, cuando tú eres redimido por medio de buscarle, de dejar que esas vestiduras viejas sean despojadas de ti, de quitarte todo pensamiento contaminado y caído, entonces recobras la semejanza. Pero muchos allá afuera están diciendo que ellos son semejanza a Dios. No, ellos son creación de Dios. Para ser semejanza hay que apartarse de toda contaminación de alma, de mente, de espíritu, de corazón. Cuando el hombre traiciona a Dios, su ADN es corrompido. El ADN de Satanás entra a la vida del hombre. Por tanto, el hombre sufre en ese momento 3 muertes. Una muerte física. El hombre no iba a morir físicamente, pero en ese momento entró la muerte, dice la palabra. El hombre era eterno, pero el hombre a causa del pecado provocó que la muerte entrara. Lo dice la palabra, entró con él la muerte. Y a partir de ahí el hombre ha ido en decadencia. A partir de ahí el hombre ha ido perdiendo facultades, la capacidad de pensar, la capacidad de hacer cosas grandes. Utiliza un 1,5% de su capacidad cerebral. Lo segundo fue que vino la muerte espiritual, que es esa separación, esa muerte de no sentir la presencia, esa muerte de no sentir aquel que le creó, aquel que le formó, aquel que le dio propósito. Y luego viene la muerte eterna, que será la separación eternamente de Dios. El hombre es separado y apartado de Dios y ya no tenía intimidad con el Padre porque vino muerte espiritual. Cuando las personas no intiman con Dios, están simplemente siendo muertos vivos que van por el mundo de un lado a otro sin propósito, sin destino, sin saber para qué fueron diseñados, sin conocer y entender que hay un plan divino sobre su vida. Y por tanto no progresan, no avanzan, porque su vida se centró en lo que ellos creyeron que tenían que hacer, mas no en lo que Dios dijo que debías hacer. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la vieja naturaleza, ese era el viejo hombre. Cuando se habla del viejo hombre, se habla del yo, del ego, del amor a mí mismo por encima de todo lo demás. Ahí viene el egocentrismo, la envidia, el odio, el resentimiento. ¿Cuánta gente solamente habla de lo que a ellos supuestamente les hicieron, pero nunca hablan de lo que ellos han hecho? Nunca mencionan cuál fue el detonante para que otra persona tuviese esa reacción en su vida. ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que provocó hoy la situación por la cual tú estás pasando? Es necesario que miremos a la luz de la palabra y dejemos de estar buscando siempre un culpable. Eso viene desde el comienzo de la creación. Cuando el hombre pecó, Dios lo buscó y él estaba escondido. Dios sabía que se había escondido, pero le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán salió y dijo: tuve miedo. El hombre no conocía el miedo entró por el pecado. El hombre no sabía lo que era el temor. El hombre nunca había experimentado esa
sensación en su cuerpo. Pero a causa de eso, dice la palabra, que toda la tierra fue contaminada. Y el hombre dijo, tuve miedo. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Y él le dijo, la mujer que me diste. Y automáticamente buscó a quien señalar. Pero es el tiempo en el que usted tome autoridad, porque cuando usted no reconoce sus errores, es cuestión de que usted sigue viviendo en esa vieja naturaleza egocéntrica, contaminada, perfeccionista. Yo no me equivoco, yo no hago nunca mal las cosas. Y eso es una mentira de Satanás. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Y a causa de esa vieja naturaleza viene la maldad, viene la rebelión. Por eso los hombres son rebeldes. Por eso los hombres no se sujetan a ninguna autoridad, a ninguna ley. Porque eso es producto y consecuencia del pecado. El viejo hombre es el resultado de las mentiras de Satanás. Él introdujo la naturaleza rebelde a la vida de los hombres. El viejo hombre está sujeto a los deseos engañosos, a todo lo que es corrupto, pervertido, la lascivia, la lujuria en cualquier área de su vida. Entonces, los que nacieron después de Adán, nacimos con el pecado. El pecado pasó de generación en generación hasta llegar a nosotros. Eso es lo que la Biblia enseña sobre las maldiciones generacionales, ligaduras, cadenas que se quedaron a lo largo de la existencia del hombre y que siguen pasando por el ADN, pasando a sus hijos, a sus generaciones. Pero hay alguien en esta mañana, en este momento, que se tiene que detener y reflexionar y decir, ¿he estado yo caminando en esa vieja naturaleza? ¿He sido yo quien camina en una naturaleza caída? Entonces ahora ese hombre contaminado a causa del pecado original tiene dos naturalezas. Dentro suyo tiene la naturaleza santa y pura de Dios, la que puso en el diseño original. Y está la naturaleza del pecado, el viejo hombre, la simiente o semilla del pecado. Por eso cuando la persona llega a Cristo empieza una batalla, una lucha entre la vieja naturaleza y la naturaleza de Dios, esa naturaleza contaminada, luchando contra la naturaleza de Dios dentro de usted. Ahora, la persona nacida en Cristo tiene un conflicto, una lucha. Sacar a ese hombre pervertido, ese hombre mentiroso, ese hombre vago, ese hombre flojo, y traer a él ese hombre puro y santo. Recuerden que todo aquello que te gobierna se termina convirtiendo en tu Señor. El hombre nuevo quiere perdonar. El hombre viejo no quiere perdonar. El hombre nuevo quiere someterse a la autoridad delegada por Dios. El hombre viejo no se sujeta a nada ni a nadie. El hombre nuevo quiere diezmar, quiere ofrendar, quiere servirle a Dios. El hombre viejo no quiere hacer absolutamente nada para Dios. Yo le invito en esta mañana a que reflexione y a que analice si aún usted sigue viviendo en esa vieja naturaleza. Que se haga esa pregunta, si aún en usted hay señales de esas vestiduras y las pueda romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa es mi oración en esta mañana. Que toda vieja naturaleza caiga, que toda naturaleza contaminada sea rota, que toda vestidura de opresión, de mentira, de pecado, toda vestidura que Satanás puso sobre tu vida, hoy sea quitada y hoy te pongan las nuevas vestiduras, vestiduras blancas, vestiduras del amor, de la justicia, de la paz, de la verdad de Dios.
Revístete del nuevo hombre. Dale las gracias a Él. Dale las gracias al Señor Jesús. Dile, Señor, gracias porque tú me estás limpiando de mis rebeliones. Porque tú fuiste molido por ellas, Señor amado. Muerto por ellas. Muerto y molido por mis pecados. Señor, y que el castigo sobre tu cuerpo, Señor amado, fue para traer paz a nuestras vidas. Y que por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor amado. Yo quiero mantenerme libre en ti, Señor. Por tanto, hoy me presento como sacrificio vivo. Presento mi cuerpo, Señor, delante de ti, para que vivas tú y yo muera, para que mi carne sea crucificada y tú, Señor amado, mores y vivas en mi vida. Me presento como sacrificio espiritual, sacrificio de alabanza, de adoración y de oración a ti. Quiero servirte y para ello debo renunciar al pecado. Para ello debo renunciar a la ley del pecado, la ley de la carne, la ley del viejo hombre, para poder vivir una vida plena en ti. Padre, esa es mi oración por cada oyente, por cada hermano, por cada persona, por cada amigo. Que las vestiduras nuevas, Señor amado, vengan sobre ellos y se despojen de esa vieja naturaleza, para la gloria y honra de tu nombre. Amén.